Vai lá no céu a esperança, o cheiro doce do perfume verde no ar. Alô, Estácio! Segura aí, canta, seu Carlos! E que tititiês que vem da Sapucaí. Tá danado, tá cheirando a Saputi. Que tititiês que vem da Sapucaí. Tá danado, tá cheirando a Saputi. Vai lá no céu, vai lá no céu a esperança. O cheiro doce do perfume vem no ar. Olê, 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 olê. Vem de terra mexicana, mandei buscar pra você. La fiesta va a estar en todo momento. Oye, ayer ya os vi de comadreo, ¿eh? Creo que, no sé, ¿qué hizo de sexo? Bueno, está aquí el más joven. La barba. Y el joven ha puesto tipo. Bueno, chicos, vamos a ir recibiendo y yo quiero que los Reyes Hermosos, bueno, esto es una pequeña representación porque se tiene que multiplicar en todos los actos y además otra de las cosas es que tienen que participar aquí y tienen que participar en la coronación. Bueno, ¿os queréis decir algo? Os voy a dejar en el micro y hablar un poco. ¿Queréis hacer algo? No. El jefe eres tú. Bueno, llevamos un rato practicando una ola según veníamos por el camino con los pedales. A ver qué tal sale entre todos, ¿vale? Perdonad, ¿esto es carnaval? Haz otra. ¡Vamos! ¡Con más ánimo! 1, 2. ¿Y los papás? A ver si los caliento yo un poco. A ver, cuando los Reyes hagan ahora todo el complejo deportivo del Vinal, incluidos los padres, quiero una ola muy grande para recibir a los Reyes que van a hacer con la ola. A ver que venga, esa hora. Vamos a seguir con los colegios que los veo muy rezagados, así que se vayan pasando los colegios y que se vayan poniendo para acá los restantes. De todas formas, el campeón tiene al revés, sí. Ahí. Muy bien. Colegio Público Juan Ochoa. Un aplauso para ellos. Veo que me faltan más colegios que se vayan metiendo para adelante. Aquellos de ahí atrás, hacia adelante, que vayan pasando por aquí para hacernos subirlo al escenario con una de las cosas que vamos a hacer hoy es bailar nuevo con el ballet de Luisa Núñez. El ballet de Luisa Núñez que nos va a bailar y bailaremos todos las canciones infantiles. Aquí veo unos compañeros míos de Tiburón, voy a bajar. A ver este Tiburón, a ver. ¿Cuántos tiburones soy? ¿Cuántos tiburones soy? A ver, ¿tenéis nombre todos? A ver, ¿cómo se llaman los tiburones? Yo soy Tiburón Puyol. ¡Correcto! Bueno, vamos a ir recogiendo al resto de los colegios. Es el cartel que está al revés, lo he visto ya. A ver, Chini. Colegio Juan Ochoa. Vamos a ir que los colegios vengan hacia adelante para hacernos pasar por el escenario. Y ya tenemos aquí al ballet de Luisa Núñez preparado para este encuentro con los colegios. Así que vais a venir, vais a ir subiendo aquí para saludar a los Reyes Hermosos. Así que venga, que vaya subiendo el Colegio Público de Yarane. Un aplauso para ellos. Bueno, a ver, ¿le queréis preguntar algo? ¿Le queréis preguntar algo a los Reyes Hermosos? ¿Le queréis preguntar algo? ¡Saludos, Ah, el pelo verdadero, sí, bueno, explícaselo.
Imagínate que esto es Este pelo es natural. el fenómeno. Bueno, aclarado, ¿no? Y de qué viene, mirad por allí, ¿de Yaranes de qué viene disfrazado? Del mar. Muy bien, ahora, ir bajando y vamos a ir recibiendo a los siguientes que me vayan a impresionar. Vamos a recibir ahora al Colegio Público de Versalles. Y estos pues son amigos, por supuesto, de los Reyes, porque venid para acá. ¿De qué venís vosotros disfrazados? Bueno, pues aquí con vuestros amigos, preguntarle algo, porque Queremos haceros una pregunta nosotros a vosotros, que yo creo que tenéis que saber contestar a vosotros y el resto del polideportivo. Y la pregunta es: ¿quién vive la piña debajo del mar? ¿Vive la piña debajo del mar? ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja! ¡Ya llegó! una voz de cosa. Bueno, para acompañar a los papás y todo. Vamos a recibir al Colegio Público Poeta Ochoa. Aquí llevamos desde caballitos de mar, desde pececitos, club, mira de submarinista. Muy bien, bueno, a ver qué os tienen que decir los Reyes del COSU. A ver qué os dicen, voy a dejar tener el micro. Nada, que aquí vemos mucho variedad y yo voy a preguntar, ¿sois todos buenos o sabéis que sois todos muy diferentes? ¡Mucho, mucho! Tres, estamos en nombre de nuestro padre, ¿vale? 1, 2 y 3. Bueno, bajando, vamos a ir decidiendo porque luego tendremos la actuación del ballet y espectáculo de la Escuela de Danza Luisa Núñez, que nos va a bailar una cantidad de bailes muy originales. Preparadas, vamos a ir saludando. Mira que te tratamos a ver. A ver. Saluda a toda la gente, saluda. Aquí vemos al pez Hugo, mirad que abajo, y tú vivía de acá. Vamos a ponernos los tres aquí. ¿Cómo te llamas tú, Luisa? Araceli, y tú, Reina. Bueno, pues mira para acá, mira por ahí para la gente. A saludar. Bueno, vamos a ir recibiendo al colegio Marcos el Torniello, que nada más y nada menos que vienen del lejano oeste. Y bueno, el lejano oeste, a ver, mirando para allá, mirando para que os vea toda la gente, saludando. ¿Alguien quiere hacer la presentación? A ver, bien, a ver, presenta. ¿Cómo vienes? ¿En calidad de nada? Aquí veo Reyes, mirad, veo vaqueros, esa la tarde que viene, sí. Bueno, mirando para la gente que tenéis ahí, saludando. Escuela pública, a ver, espera, vimos algo, hola nena. En aquella época ya trabajamos estudiantes en los paisajes, porque tenían que mirar el mundo de los caballos, A ver, Chele, ¿cómo se llama, Porque parecéis explicados, para preguntar. Vamos a espera, deja los caballos aquí, deja los caballos.
nombre de caballos. No necesito que para los caballos. O sea, yo caballo no es muy bajo, Claro. Gramo especial, 23 de Guille González. Ahora, vamos a ver lo que pasa. Muy bien. Viene con la Biblia y todo. La Biblia. Mateo, vamos. La casa de la pradera. Venga, un fuerte aplauso para ellos. Antonio, deja lo que va a hacer. Y ahora muy cerquita de donde estamos, viene a la ciudad de el colegio Palacio Palés. Vamos a hablar. Bueno, yo tengo que hablar todo el día, toda la noche. Voy a hablar para que hable con vosotros los reyes del mar. A ver, una pregunta. ¿Dónde dejaste el barco? Veo mucho tiburón y mucho pirata. A ver, piratas, un pirata, por favor, aquí. ¿Dónde está vuestro barco? Tamaño. Bueno, ahora vamos a decir todos juntos el nombre del colegio. 1, 2 y 3. Bajando y creo que hasta el capitán de madera, sí señor. Este tiburón, sabéis que yo soy el jefe de los tiburones. Vamos a ponerle la capucha, saludar y vamos a ir cogiendo y que otro minuto. Vamos a subir Correcto, escuelas infantiles de Avilés. Vamos a saludarlos. Vamos. A ver, los de 0 a 3 años, que vengan aquí conmigo. A ver, los pequeños aquí. A ver, Cabañín. Hola. No te asustes, que yo soy un chivo bueno, que no mueve. O nada. ¿Cómo te llamas? Saray. Salúdate. Bueno, pues son las escuelas infantiles, son los más pequeños de todo este desfile de sonidos ya. Nada más desde cuántos años. En los de los meses de meses. Sí. ¿Dónde estás? Bueno, pues ahora, y pasando y un buen aplauso. Este es el relevo, esto se supone que va a ser el relevo, ya, mi relevo ya son estos y esto va a ser el relevo de ellos. Juventud Divino Tesoro. Bueno, tú que vienes, con el medio la vuelta. Vamos a seguir caballitos de mar. Mira qué cosa más guapa. Hola, Migueli. ¿Qué? ¿Cantame un poco? Te asustas de caballo, normal, hablo muy alto. Bueno, pues ya lo veis, vienen con caballitos de mar, estrellas de mar, peces de mil colores, la medusa. ¿Tú tienes una medusa? Bueno, arrancando los motores, vamos a dar pasos al siguiente colegio que viene de Colegio Principado de Jardín de Canto. ¡Un aplauso para ellos! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Para!
Perfecto, muy bien. A ver, dedicaros a todos los que estáis aquí una canción del Colegio Principado de Avilés. ¿Dónde está? ¿Quién va a dirigir la orquesta? Ven para acá, ¿quién va a dirigir? Muy bien. Bueno, ¿vuestro nombre? ¿Cuál canción vais a cantar aquí ante todo este público? Muy bien. Bueno, todos estáis ahí. ¿Sabéis cuál es la de Había una vez un barquito chiquitito? A ver, vamos a probar un poco. Había una vez. Aquí vas a recibir al colegio, aquí vienen de piratas, Vaya guapos que venís, Pero veo mucha variedad aquí, como en un fondo marino, Y mira, lo que no habíamos tenido nunca, un pingüino de momento. Saludad a los pingüinos. Mirad, pero venid, poneros aquí delante para que os vea la gente y saludad a todo el mundo. Saludad, que si no aquí nos ven. Poneros ahí delante, decir, ¡oh! ¿Ese pulpo qué es? ¿El pulpo por o qué? Sí, saluda al pulpo. Espera pulpo, a ver pulpo. ¿Dónde está pulpo? Ven para acá, Chini. Chini, pulpo por, ven para acá. ¿Cómo te llamas? Jesús. Oye, ten cuidado porque igual sabes de las caracolas para que te guarden que va a comer el pulpo ayer. ¿Te gusta el pulpo? Muy bien. ¿Cómo te gusta? ¿A la vinagreta o contigo? Bueno, ¿queréis decir algo? ¿Saludar ahora? ¿Queréis esta canción? A ver, ¿qué queréis decir? ¿Queréis canción? Espera. Tenemos una canción, ¿no? Bueno, pues, a ver, una que coja el micro y que empiece a cantar. Pero espera. Creo que hay 350.000 colegios que participan en el desfile de escogidos patrocinados. Y ahora vamos a dar un fuerte aplausos. Yo voy a ahogarme con tanto mar hoy. Con tanta mar y tanto fondo marino voy a ahogar. Así que, a ver ese cartel que lo vea bien. Colegio Público, Barcero, Gago. Vía Submarino. Oye, Chini, me parece muy bien que metéis el submarino, pero una cosa, hay que pintarlo amarillo, porque vamos a cantar la canción aquella que dice amarillo, submarino Aquí tenemos, mira qué guapo.
el pulpo, ese no se llama Paul, ese se llama ese pulpo la gallina. Ahora, venga, ir pasando, que era tu la mía. Porque creo que vienen de horas del mar. Bueno, ¿cuántas sardinas vemos aquí? ¡Esas sardinas en Saludo! ¡Parrocha Oliver! Son parrochines y yo pensé que eres un solo, sí. ¡Somos parrochas de Oliver! Bueno, con las parroquias de mirando al frente, van a cantar una canción. Presente. Madre del alma, con tanto brillo me mareo de tanto brillo. Colegio público, el Tirial, un aplauso de arriba. A ver, ese estandarte que se ponga muy bien ahí. Saludarme a los reyes del Rosso, saludármelos. Bueno, hola, ¿alguien quiere hablar el nombre? Bueno, muy bien. A ver, espera, que voy a dar la vuelta. El primero que coja. Ahí. Mira para allá. Mira. Espera que me llamen los reyes, espera que me llamen los reyes, que Medusa más guapa, vaya Medusa, a ver. Queremos que el colegio baile la Medusa por aquí, Medusa por allá, Medusa por delante, Medusa por detrás. A ver, vamos a repetir esto, las medusas, todas al escenario, estas medusas tan guapas, tan vistosas, todas al escenario. Y las mamás también, esas medusas tan guapas, tan colorido. Vamos a hacer para todo el público un baile con toda la coreografía de medusas y los peces en fondo del mar. Hay que cantar los peces, tenéis que estar agachados, agacharse los peces que están en el fondo del mar y las medusas por arriba. Y hay que bailar el baile de la medusa. Queremos que el colegio baile la medusa.
participan en este desfile de escolinos y que ya es uno de los actos que abre esa coronación que dentro de muy pocas horas va a tener el grupo Veleros. Y yo antes de seguir con el grupo, quería preguntarles si están nerviosos, si les invade la emoción, así que cuentan un poco. Lo que tenemos son muchas ganas, para nosotros los ingleses, pues no. Otra cosa, que bueno, es dentro de muy pocas horas, que podemos avanzar de esa coronación, ese espectáculo. Fiesta y más fiesta, pero lo prometimos y lo vamos a cumplir. Bueno, pues ya lo veis, vamos a recibir a los siguientes que los tengo aquí, colegio público, Enrique Alonso. Muy bien, aquí tenemos al colegio público Enrique Alonso, a los que yo les doy a dedicar una canción. Vale, como vamos del fondo del mar, hola, os voy a cantar la canción. Vamos, Yolanda. Oye, ¿encontrasteis algún tesoro del mar? Nada. ¿Y dónde están los dineros? Los dineros no aparecen ninguno. Bueno, chicos, pues ahora, dedicado para todos vosotros, voy a cantaros aquella vez. Somos las nadadoras que venimos de alta mar. Que venimos de alta mar. ¿Saben conmigo? Y el agua está y el agua está. Bueno, la tenéis que aprender y cantar conmigo, ¿de acuerdo? Bueno, pues el colegio público que viene de Burgos, algún representante del colegio público, ¿quiere decir algo? A ver, toma el micro y preséntate a todos ustedes. Nerviosos. No puedes ser presentador ni cantante. ¿Quieres cantar tú? Bueno, no. Bueno, ahora venga, un fuerte aplauso. Espera, que me llaman. Una ganda, pero venga al escenario aquí. Venga. Muy bien, vamos aquí. A ver, ¿cómo te llamas? Pues es el tío Lara. ¿Correcto? Tío Lara. Os dejo el micro y cantáis. Vale, ¿qué canción vais a cantar? El pirata vete baja. El pirata vete baja. Siempre está de maluco. Porque no saca del día de acabar. El colegio público, el colegio Luis María, que vamos a ponernos aquí en el escenario para que, a ver, venid para acá el colegio Luis María, hola. ¿Dónde venís de mirar? ¿Y de qué venís disfrazados? Que se vea. Unos
que oye, mira para allá, que digo yo, ¿cuántos tiburones hay? 350.000 tiburones. ¿No? Correcto. Oye, ¿y la aleta dónde está? Ah, bueno, porque saben lo que hacen con los tiburones. Vení para acá. Hay muchos tiburones que no tienen aleta, porque se la quitan para comer. Y hay que hacer un llamamiento para que no se la quiten, ¿de acuerdo? Bueno, pues os quiero todos con aleta. ¿Queréis cantar algo? ¿Alguien quiere cantar algo? Pues arrancando. ¡Hala! Claro, toma, ven. Ven acá. ¿Quién quiere decir algo? A ver. ¿De dónde vienen? A ver, ¿de qué venimos? Bueno, espera un momento. Esto tiene un serio. Venga, ven aquí. Ven aquí, nena. A ver, ponemos todos entonces, Preséntanos a pequeños. Pequeños espacios y sus programas que se desarrollan en el municipio de Valladolid y Corbera. ¿Y tenéis algo preparado? ¿Alguna canción o algo? ¿Te la cantáis? Muy bien, bueno, pues espera, porque ahí... Porque voy a hablar con los reyes de negocios. ¿Quién era el que estaba con el baile del caballo? ¿Quién era el del baile del caballo? Bueno, vamos a los reyes. ¿Qué es esto del baile del caballo? No. Pero que lo veamos nosotros no, que lo vea la gente. Hacer ese baile del caballo. Bye bye, Cookie. ¿Todos listos? A la de una, a la de dos y a la de tres. Bueno, ese es el baile del caballo, pero el caballito de edad, Así que, muy bien. Venga, arrancándome pequeños espacios, que viene el nuevo público de la Corbera. Y viene con la máquina. Y el tren. Por aquí, déjala aquí. Muy bien. Déjala aquí. A ver. Pactale todo con el pito que vas a dormir a taparme. Hola, Tiri. ¿Cómo te llamas? ¿Tú te llamas el maquinista? ¿Y tú el camarero? Bueno, vamos a ver, mirad, qué cosa más guapa. Esperad, poneros ahí, sentad ahí, que os vea todo el mundo la vagoneta del carbón. Vosotros sabéis aquella canción, mi abuelo fue picador y en la mina, no, de Don Manuel. Muy bien, oye, pues, seguramente que con la crisis a lo mejor hacíamos falta un poco de carbón para la cocina.
Preparamos. Oye, a ver, ese reloj que ahora marca. Ven para acá, nena. Las 7. Muy bien. Hola, Miguel. Hola, capitán. Bueno, despidiéndonos. Y ahora, para aquellas personas que no sepan la ruta de hoy, decir que a partir de las 8 de la tarde, en la Plaza de España, van a ver la mar en verso. Va a haber la mar en verso. Así que acercaros los reyes para aquí, antes de dar paso y saludar a la Escuela de Danza de Villamonte. ¿Qué diría? ¿Cómo te llamas? Ah, venga, Claudia. Que van a venir a ese Acrosu de Avilés 2013 con los reyes de este año, el Club Venenos. Así que, Chiri. Nada, que despedimos nada, que os invitamos a todos a que las 8 estéis a pasar a España, será algo divertido, pero para despedirnos de todos vosotros, que lo hemos pasado genial, queríamos hacer una hora. Y felicitaros a todos al Acrosu. No sé si vuestras mamás os hicieron bolinas o... ¿no? ¿Casadillas o algo? ¿Se hicieron? ¿Nada? Bueno, pues vamos a hacer una hora, ¿vale? Tamaño nos va a marcar el ritmo y todos le seguimos. Vamos, exactamente, vamos a hacer una hora. A ver, en la canción... Vamos a recibir, a ver, ¿qué quieres decir? Venga, Chini, que vamos a bailar ahora. ¿Qué querías hablar? ¿Qué querías hablar? Ah, bueno, vale, pues venga, para hacia abajo, que vamos a recibir ahora. Coged estos niños, por favor. Vamos a recibir con un fuerte aplauso. Primero, Luisa, pasa para arriba. Vamos a recibirla. Hola, mi vida. ¿Qué tal estamos? Muy bien. Bueno, ¿qué es lo que nos tienes preparado para todos estos niños que están aquí hoy, en este día de Escolinos Santos? Pues un espectáculo de danza moderna y algunos bailes para que participe todo el público. Bueno, una cosa, estad muy atentos a ellos porque os van a hacer bailar y quiero que bailéis todo, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya, sin más dilación, presentas... Bueno, pues vamos con este programa y vamos a recibir a el primer baile que me va
realizar el grupo juvenil de la Escuela de Danza de Luisa Núñez y su nombre, su título es Burlesque. Let's show them how it's done. It ain't over till we say, and we've only just begun. Escuela de Danza de Luisa Núñez. Un fuerte aplauso, sí señor. Bueno, pues ahora vamos a recibir también a otro grupo dentro de la Escuela de Danza, el grupo también infantil, y que aquí los tenemos ya. Aquí está el grupo infantil que nos van a bailar. A ver, ¿qué nos vais a bailar? ¿Qué vais a bailar? Más alto. Con los más pequeños, el grupo infantil de la Escuela de Danza Luisa Núñez, con el baile Borriquito. Bueno, ¿todo preparado? ¿Estáis preparadas ya? Correcto, vamos a escuchar Borriquito.
fantásticas. Bueno, pues ¿conectéis a jugar luego otro rato? ¿Sí? Un besito. Y arrancando. Y vamos a recibir al grupo juvenil medio. Yo que no sé inglés, le voy a preguntar a mi compañero cómo se pronuncia esto. Saque. Espera. Seguida, muy bien, tamaño, hay que aprender inglés, pero no será asturiano. Bueno, chicas, ¿qué tal están? ¿Estáis nerviosos a esta gente? Bueno, pues nada, romper ya el hielo, decir que vais a bailar, ¿cómo se llama esta canción? No lo sé. Shakira, muy bien, creo que es muy conocida, ¿eh? Vamos a ver, yo no me gusta venir a nadie, pero ¿qué pasa? ¿Qué es? ¿Que no veis? Bueno, pues, partidos, bajar porque el resto de los que no os ven, ¿vale? No ven, así que vamos a dejar un poco de espacio, correcto, ahí estáis bien. Vale,
y vamos a dejaros con el grupo juvenil medio, así que cuando queráis. Vai lá no céu a esperança, o cheiro doce do perfume verde no ar. Alô, Estácio! Segura aí, canta seu Carlos e que tititiês, que vem da Sapucaí. ¿De dónde sacaste ese confeti, no? Oh, de los chinos de la Operación Dragón. Vale, sabes que aquí yo por el confeti mato. Así que cuidadín. Miráis para acá, no miréis para atrás. Miráis para el escenario. Y aplaudir, que no hay problema por aplaudir. ¡Qué mierda de tiempo! No deja de llover. Les isobares manden el estos para acá. Y las borrascas también. Chubascos constantemente. No puedo tomar ni un café, todo se me agua. Menuda mierda de tiempo. ¡Tiresias! ¡Tiresias! Orden del día. ¡Vamos! Oh, divino Poseidón, Dios de las profundidades. Oh, divino Poseidón, Rey de los 7 mares, Señor de la playa de Gulpiri.
Tiresias, aquí. ¿Veis? Aquí estoy. Orden del día. Divino Poseidón, el tesorero Barcelopoulos solicita valija diplomática en nuestro reino. ¿Y para qué sirve eso, Tiresias? Bueno, eso sirve especialmente para poder traficar con alhajas y otras mercaderías sin pagar impuestos. Barcelopoulos, y tú que lo ponga todo por escrito, que no me deje nada al azar, que en esto de los fondos hay que tenerlos bien limpios y curiosos, que luego hay problemas. A ver, más cosas. Esto es muy urgente. Venga. Tenemos que decidir ya a quién se le adjudica el servicio de limpiezas de la Atlántida. Venga, eso vamos a adjudicar yo nuestros rapazos al Bob Esponja y a Calamardo y al otro sin sustancia que llega como la infanta Elena pero en rosa, que lo limpien ellos, que lo hacen francamente bien. Venga, más cosas. La Asociación de Sirenas de Casa se están manifestando en la playa de la Concha de Artedópolis. Amarrachas, son unas reaccionarias y unas fachas. Mándales a los tritones. ¿A los policías? No, a los strippers. Ya verás cómo se dispersan enseguida. Mano de stripper, una maravilla. ¿Más? El capitán Garfio solicita poder atracar su barco en el delta del Nilo. No, nunca jamás. ¿Alguna cosa más, Tiresias? Sí, el concejal, el ministro de festejos del Mar Cantábricus, Filipides Maricopoulos, solicita audiencia. ¿Has dicho Filipides Maricopoulos? Exactamente, Maricopoulos. Mari para los amigos. Que entre Maricopoulos. ¡Pasa, Mari! Deidad de los océanos, permitid que me presente. Soy Filipos Maricopoulos, ministro del Mar Cantábricus. Filipos Maricopoulos. ¿Cómo te llaman en familia? Mari. Bien, yo te llamaré Maricop. Maricop, ¿qué es lo que te ha acercado a nuestras costas? Me han traído los vientos favorables aquí, a este fondo tuyo magnánimo y maravilloso, para hacerme eco de las voces de la polis de Avilés. Avilés, has dicho, Avilés. Avilés, sí, donde Niemeyer. Sí, lo conozco. Sí, vaya a pescar chicharros a la ría, Faño, sí. Es una villa conocida por sus maravillosos carnavales. Y bueno, ellos quieren festejar como tema utilizando tu maravilloso mundo submarino. Es que ese tema es fabuloso, ese tema. Sí, está muy de actualidad. Muy de mucha profundidad también. Por debajo, sí. Debajo. Y majestad, magnánima majestad. Dime, Maricop, dime. Pues bueno, los reyes paganos van a hacer entrega de los poderes aquí en la plaza de Villa. Y quieren pues diros licencias y costas. ¿Y costas? ¿Qué costas? ¿Y cuánto me va a costas esa licencia? Oye, majestad de las 7 unidades, sois tan ingeniosos. Bueno, vale, no me hagas la pelota, Maricop, dime realmente cuánto me va a costar esa licencia. ¡Alto! Habrá que consultar el oráculo y pedir presupuesto. Lo tengo todo pensado. Malo que me entrega documentos. A ver.
Aquí tengo todo apuntado, detallado, y nada, serán menudencias. Pero esto no lo puedo leer, no está en braille. Un momento. Aquí está, todo detallado. Pero que mi madre es esto. Pero que me cago en mi madre es esto. Pero esto es un dispendio, majestad. Esto no nos lo podemos permitir. Pero esto es una exageración. No podemos afrontar ese gasto. Exijo la comparecencia de la ministra de Hacienda y perruques sumergíes. La ministra de Hacienda y perruques sumergides. Pero... No, esa no, por favor. No, que no venga, porque esa si viene, ¿sabes lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar? Es que esa es la que lo decide todo, porque si ella lo decide, si decide ella lo del coste, me cago en mi madre. ¿Para qué sirve un rey? ¿Para qué sirven los años y los siglos de monarquía? Las monarquías submarinas están como las monarquías europeas, cagando una tella. Mira, rapaz, maricón, dime, te puedo llamar Mari, ¿verdad? Uy, qué fuerte estás. Yo por mí te lo daba todo. ¿Me darás todo? Sí, les perres, la licencia, todo. Pero la que manda y ella, y la ministra, y Ángela. Ay. Y la que manda, yo hago papijaes nada más. Y una teutona. Y una un poco teutona, sí. Un poco teutona. Nada más. Un poco valquírica. Un poco rara, sí. Yo solo sirvo, ¿qué? La ministra de Hacienda y perruques y reina de los mares bálticos, Angela Merkelopoulos. ¿Qué es lo que ocurre? Estaba en una cumbre. El rey solicita vuestro consejo para una pregunta doméstica. ¿Otra vez? Si es que de verdad no pienso soltar ni un solo turro, ni un solo marco, ni un solo euro o céntimo de euro. Vosotros no pensáis nada más que en fiestas, en cachondeo, en jodorrio. A ver, ¿qué es palantrosio, mujer? ¿Qué es palantrosio? El antrosio. Encima una fiesta pagana, una fiesta compuesta de Strunderheirstein, und Driversteiten Düstendorren, Bragensticken, und Reversacta Plaques. ¿Qué dices? Que no paganas. Miraila, Miraila qué carácter. A mí pásame con ella lo mismo que con Costerana. Cuando está de peor hostia y cuando más me pongo. Es que con esos teutones, con esos ñagones que tienen también, ¡Qué mujeres tremendas! Estas son... ¡No! ¡Silencio! ¡Basta ya! Esto se va a decidir por los preceptos de la muy antigua ley submarina. O sea, vamos a entrar a hostias. ¡Que comience el combate submarino!
por el poder de Mindfiller. Por el poder que le otorga el Antrosio Avilesino. Por el poder que le otorga María Dolores de Cospedal. Nada, es el equivalente a papayo. Bien. ¿Quieres decir tus últimas palabras, apestoso perro judío? Por el poder de Gloria Gaynor. ¡Gloria Gaynor! ¡No puede ser! But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. That was wrong. And I learned how to get along. And so you're back on my face. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. But I don't know for just 1 second you could be back in front of me. Oh, now go. Oh, God, no. Just turn around now. You're not welcome anymore. But you want to try to hurt me with your mind. You got to rumble. You got to lay down and die on your night. I will survive. Oh, as long as I know how to survive, I know I'm still alive. I got all my life to live. I got all my love to give. I'll survive. I will survive. Hey, hey. Está claro, finalizado el combate submarino, está claro que el ganador ha sido el Antrosio. Un aplauso fuerte, querido público. ¡Ay, Antrosio! ¡Os quiero, diréis! ¡Disfrutad de vuestra fiesta! ¡Anda el Antrosio! ¡Que suban los reyes del Antrosio aquí a este escenario! ¡Que suban aquí! ¡Que suban! ¡Que suban! ¡Tiene lo que hay orden! Bueno, sí, tampoco. ¡Se suban! ¿Es ese? ¡Este capen! ¡Ese es de la cámara, es el rey del Antrosio! Nosotros marchamos ya, ¿eh? Dejámonos disfrutando de la fiesta. Hacedme el favor de pasarlo bien. En nombre de Poseidón. ¡Auf Wiedersehen! ¡Adiós! ¡Viva el Rastasio y el rescate! ¿El qué? ¡El rescate! Ay, que por aquí, Tiresias, por aquí. Ay, que no es un pijo, Mira para allá. Ay.
que está un poco alto esto. ¿Cómo se enciende esto? No. Hola. ¿Ah, sí? Bueno. Buenas noches, Avilés. Buenas tardes, noches, lo que sea esto. Bienvenidos, señoras y señores, damas y caballeros, a un Antrosu 2013 muy especial. Vale. Gracias, antroseros y antroseres, por estar aquí con nosotros un año más, que a pesar del frío y de la lluvia, este año más que nunca parece que quiere atraparnos. Como sabemos, este es un año difícil y no estamos para escuchar monsergas, así que prometo ser todo lo breve y concisa que buenamente pueda. ¡Va por Dios! El pasado año 2012 nos subimos en este escenario, caravana y comuna incluida, para desearos unos carnavales llenos de luz, flores y alegría. Oye, encendimos el pebetero con toda nuestra esperanza puesta en unos carnavales que deseamos hayáis disfrutado tanto como nosotros. Pero ahora nos toca dejar de lado la corona y cedérsela a unos nuevos reyes que os harán disfrutar al máximo de estas fiestas. La pena por dejar de ser los reyes del gocho y la fava se atenuó en el mismo instante en que supimos quiénes eran nuestros predecesores. Unos reyes tremendamente especiales, ya no por ser percebes a lo bestia, sino porque comparten con nosotros, los hippies olímpicos, la pasión por el deporte y la juventud que nos caracterizó a todos. Puedo esperar que pase, ¿eh? Queremos dar las gracias y sé fehacientemente... ¡Vamos, mira Ratatouille! Y sé fehacientemente que hablo por boca de los aquí presentes a todas aquellas personas que hacen posible año tras año que Avilés se llene de luz y color y que crea mano a mano unas fiestas únicas. También a toda esa gente de nuestro barrio que tanto a nosotros como a los actuales reyes nos han apoyado y enseñado cómo salir adelante. Así que sin entretenerme demasiado con el micro, que podéis comprobar que me gusta demasiado, quisiera pediros un doble aplauso. Por un lado, un aplauso para toda esa gente joven que tanto encima del escenario como allá abajo lucháis contra viento y marea por abolir esa leyenda negra que tan anquilosados están algunos adultos, de que no hacemos nada, de que somos unos vagos, bueno, en fin. Por aquellos que perseguís vuestros sueños a pesar de tanto recorte y tanta crisis. Y el otro aplauso es porque desde aquí abogamos por conseguir algo nuevo, unidos, porque jóvenes y todo podemos conseguirlo. Y ahora sí que sí, a estos magníficos ganadores que desde las profundidades del mar vienen a llenar Avilés de una ola inmensa de alegría y un espíritu carnavalesco irrepetible. Así que no sé dónde están, pero un aplauso muy grande para los Reyes del Antrosu 2013. Están llegando, se ve que había marea alta. ¡Vamos, Percebes! ¿Dónde estáis?
hace muy cómodo. Hostia, siéntate ya, chaval. Hay un pendejo. Ya. ¡Vamos, grandes! Oye, que eso tiene que aguantar, ¿eh? Eso sí, chao. Ana, que no, olvidamos el año que viene. El Vélez nos camina para adelante, el Vélez nos camina para atrás, el Vélez nos camina para adelante, el Vélez nos camina para atrás. A ver, como buenos hippies que somos y dicen que también fuimos olímpicos, pues como olímpicos que somos, a cada miembro del Vélez se le va a otorgar una medalla a cada miembro de los hippies olímpicos de Yardley. Que pase el primero que dice campeón al bebedor de vino. ¿Dónde está, ¿Dónde está el que bebe vino? No, yo no. No, yo no. A ver, ¿qué? ¿El que bebe vino dónde está? Apareció. Con el papá, a que no le guste el vino, es un animal. Que pase el otro que corrió del picoleto. El que corrió del picoleto, ¿dónde está? ¡Ahí, ve! ¡Poca diversión! ¡Mucha policía! ¡Poca diversión! ¿Dónde está el otro que dice que le saltó un tigre encima? ¿Dónde está? ¡El del tigre! Ya no me acuerdo ni la mitad el otro, a ver, el que decía que, como decía, el cabeza balón. ¿Dónde está el cabeza balón? Ahí está. A ver, el otro. Exactamente, al que más del grupo que le guste comer los cachopos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Afogó al otro. Y el otro que tuvo un percance con un amigo que no sé qué, que lo afogó, ¿dónde está? ¿Dónde está el que afogó al otro? Quédame más, a ver, quédame más.
El otro. ¿Quién tiró a uno por la ventana de por aquí? ¿Ves? El más guapo tiró al otro por la ventana. Y por culpa de la crisis, decían que eran 15, pero les perres no dieron para 15 medallas, quedaron en 7. Se nos fueron en sobres. Sobre para uno, sobre para otro y sobre para mi abuela y para mi prima y para los que fuese. Pero, y para mi suegra. Pero no quedaron más medallas. Y quiero decir que nos alegra mucho a nosotros, que somos gente que no pasa de los 22 años, que coja el testigo de Reyes de Gosu, gente que pasa lo mismo. Que la gente joven tiene que tirar por esto. Y son los que dentro de 50 años, si estamos aquí, si nos dejen, vamos a organizar esto. O sea, un aplauso para los belenos, que le pasen de puta madre y ya lo que tienen que hacer. Y ahora, como portavoz, entre comillas, porque eso me dijeron que era el portavoz, voy a pasar al que parte la pana de por aquí, que lo que tengo yo en la cabeza, que no se le pasa a cualquiera. Voy, los callos para luego. Voy a pasar y lo que tengo en la cabeza y que me alegra un montón que sea esta gente, que entrenan y juegan en Yaranes. Sea. ¿Dónde está mi sombrero? ¿Dónde está mi sombrero? O sea, voy a pasar esto, que dicen que se llama corona, yo lo llamo cacho plástico. Voy a pasar a este hombre que, se lo dije el otro día, me alegro un montón que son los Reyes del Gosu y la FAO 2013. ¡Viva los morenos! ¡Pusa Gosu! ¡Pusa Avilés! Estamos encantados de estar aquí y antes de que marchen queríamos hacerle una dedicatoria especial a los antiguos reyes que ahora marchan, como se hace en el mundo del rugby, con un pasillo bien merecidísimo. Pero marcháis y abandonáis el puesto ya, que esta vez lo tenemos nosotros y lo vamos a disfrutar. Un fuerte aplauso. Los hippies cojonudos, como los hippies, no hay ninguno. Bueno, y en nombre mío y de todos mis compañeros, decir que es un honor estar aquí en nuestro ayuntamiento, inaugurando una de las fiestas más populares que hay. Vamos a disfrutar durante toda la semana, algunos ya íbamos haciendo desde hace unos días, y queremos hacerlo extensible a todo el pueblo de Avilés. Así que a disfrutar.